Muy buenas noches, soy Ana Cristina Olvera. Según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, casi 400 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a los servicios básicos de salud. La pregunta es, ¿cómo pueden ayudar las tecnologías digitales a resolver este problema en América Latina? Gracias por ver y escuchar Ecosistema Digital 5G. Este programa es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias DPL News. Comienza a seguirnos en Twitter, @ed_5G. Vamos a conocer las 7 noticias más destacadas de la semana. Telefónica se une a América Móvil en la demanda contra el gobierno de Colombia por el tema de la reversión de activos que les extrae $1.000 millones. T-Mobile de Estados Unidos ampliará su red 5G a 200 millones de personas antes de finalizar 2019. Eutelsat busca convertirse en un proveedor de conectividad de Internet de las Cosas vía satélite. El Reino Unido, la industria móvil y el gobierno podrían invertir $1.000 millones en una red rural compartida. Los destinatarios de fondos de servicio universal de Estados Unidos tendrán prohibido comprar equipos chinos para sus redes. La Comisión Europea otorga subvenciones a 1.780 municipios más para instalar Wi-Fi gratuito. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España recomendó eliminar las cabinas telefónicas del servicio universal a partir de enero de 2020. Y como todos los martes, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a compartir la visión digital de su empresa. Nos acompaña Álvaro Martínez. Él es director telco de Intel. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Ecosistema Digital 5G. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Siempre nos encanta preguntarles a nuestros invitados cuál es la visión que tiene su empresa del 5G. Perfecto, claro que sí. Intel es una compañía de datos. Ya sea que somos, por lo que somos más famosos es por procesar datos, pero también es transportarlos de la manera más óptima y guardarlos, lo cual no es menos importante, ¿no? Entonces, en este contexto, Intel se empezó a convertir en un líder en el centro de datos desde hace ya casi 12 años atrás. Y un buen día, los operadores de telecomunicaciones, los grandes proveedores de este mercado, Intel, se sentaron para platicar, ¿y cómo se podría dinamizar este mercado, hacerlo más flexible y, por supuesto, optimizar los costos? Entonces, se empezó a platicar de qué manera se podría utilizar el hardware de Intel, el mismo que se utiliza en el centro de datos, utilizarlo en las redes de telecomunicaciones. Entonces, también teníamos como antecedente todo lo que ya Intel había hecho con los grandes proveedores de nube. Y se tomó eso como base. Dijeron, perfecto, vamos a partir sobre esto. Se dice bien fácil, pero la verdad es que los trabajos que se tienen que procesar para el mundo de telecomunicaciones son mucho más complejos que los del mundo de la computación, ¿no? Claro. Entonces, para esto, Intel creó una librería de desarrollo que se llama DPDK, y que a la postre puso libre para que todo el mundo pudiera desarrollar en esto. Y de una forma sencilla y rápida, lo que hace esta librería es eficientar los procesos para que las funciones de red basadas en software pudieran ser efectivas e interesantes para los operadores. Esto ocurrió entre el 4G y el 5G. Y hoy por hoy ya está funcionando en muchos de los operadores a lo largo del mundo. Es así que cuando llegó 5G, se dijo, perfecto, entonces ya ahora vamos a utilizar todo esto que ya se logró, y hoy por hoy 5G corre en Intel, ¿no? Y estamos presentes en todas las redes que ya se lanzaron a nivel mundial. Y aparte, este año lanzamos un producto que tiene nombre código Snowreach, que está en las radiobases. Entonces, ya estamos en todos estos subsistemas de las redes de telecomunicaciones, pero además en 5G sale un nuevo subsistema que se le conoce en inglés como el Edge, en español el borde, pero es más fácil que lo encuentren así, ¿no? Y ahí es la otra pieza donde vamos a tener un papel fundamental,
porque Intel tiene procesadores también para estos ambientes que no necesariamente pues, son centros de datos, sino son un poco más críticos, con lugares más estrechos o con ambientes a lo mejor de una alta temperatura o muy baja temperatura. Para todas esas necesidades nos estamos adaptando en 5G. ¿Y cuáles son otros casos de uso específico que ustedes estén analizando y trabajando en ellos? Ok, bueno, vamos a hablar, quiero hablar en un principio de dos que tienen un alto impacto social, que sabemos que para Latinoamérica nos interesa mucho, y cierro con uno que pues, muy sexy, ¿no? El primero, pues la telemedicina. Pensemos, 5G está pensado especialmente para un tipo de trabajo con un nivel de precisión muy alto y en tiempo real. Entonces, imaginemos que se puede de repente hacer una cirugía a muy larga distancia, pero como si estuviéramos allí en la sala de cirugía. Claro. Entonces, ¿esto por qué tiene un interés muy importante para México, para Latinoamérica? Porque sabemos a veces de la escasez de un cirujano de alta capacidad, pues de repente con un tiempo de emergencia que pues tiene que estar ahí, ¿no? Con lo accidentado de nuestra geografía, con lo complejo de nuestros países, ¿no? Por ejemplo. Después, otro gran ejemplo, las ciudades inteligentes, que sin duda, pues también en Latinoamérica es un ejemplo importante y bueno, Intel no le quiere quitar el enfoque a esto. Pensemos en temas de seguridad, pensemos en temas de contaminación o de movilidad, ¿no? De transporte en estas mismas ciudades. Entonces, esto es otro punto en lo que 5G va a hacer que pues explote todo esto. Y quiero cerrar mencionaba este caso de uso, que se oye de repente hasta pues muy futurístico, pero ya es una realidad, y para que Intel es algo estratégico, el auto autónomo. ¿Por qué puede ser también muy importante para México, para Latinoamérica? Porque sabemos los problemas de transporte que tenemos, ¿no? Entonces, pensemos en el impacto que puede tener este tipo de aplicativos para movernos de un lugar a otro en el que podríamos en un momento dado pensar que ya ni siquiera un auto lo tengamos que comprar, sino que se convierta en un servicio, que podamos reducir la cantidad de estacionamientos necesarios, este tipo de casos, ¿no? Entonces, no lo veamos como, pues por ahí la película futurística. Esto es algo que en lo que estamos apostando fuertemente como Intel, ¿no? Pues suena maravilloso. También ha habido un cambio gradual muy interesante que es el del almacenamiento, ¿no? Antes teníamos pues nuestros dispositivos de almacenamiento, ahora mucho lo guardamos en la nube, este lugar abstracto que no todos sabemos en qué consiste. Pero ¿qué importancia, qué relevancia va a tener para la aplicación del 5G? Bueno, esperemos que nadie se sienta triste cuando les expliquemos que la pues, nube la no es una nube nube. en realidad no es una nube. No, en realidad al final del día es un centro de datos que sí tiene un tema físico. En algún lado físico están guardando todos nuestros datos. Pero es muy importante. ¿Por qué es tan importante la tecnología de Intel en guardar estos datos? Porque nuestros productos lo hacen de una forma de muy baja energía, generan muy poco calor y todo esto pues tiene un impacto a nivel de costos para quien es el dueño de estos centros de datos y sin duda pues también un impacto social porque pues el nivel de contaminación que se hace con esto es bajísimo, ¿no? Entonces, tenemos muchos productos, estamos innovando también en esta línea. Estamos también en la parte de memoria, que pues anteriormente solo había una opción para tener memorias en nuestros centros de datos, en laptops. Ahora tenemos una alternativa que se llama Optane. Entonces también tenemos mucho hacia adelante que innovar como Intel en este rubro, ¿no? ¿Qué hay de los chips y los procesadores? ¿Qué tan importantes van a ser? Obviamente, pues ustedes son amos y señores de esto para el 5G. Sin duda, son fundamentales. Y lo mismo, tal vez no se entienda, oye, bueno, pues es a lo mejor lo mismo un CPU uno que otro. No, la verdad es que los CPUs de Intel están justamente optimizados y pensados para que las cargas de trabajo de telco y por ende de 5G, pues tengan el mejor desempeño y den la mejor relación, ¿no? para manejar este tipo de cargas de trabajo.
y tenemos una diversidad de portafolios, una diversidad de productos en nuestro portafolio que permite usar el CPU adecuado para la carga de trabajo indicada, ¿no? Claro. No es lo mismo, de repente, como mencionaba el caso de los sitios Edge, donde tal vez tengamos unas condiciones de espacio o de temperatura o de condiciones climáticas, que un centro de datos que pues está climatizado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una solución adecuada para cada uno de los casos, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber de Intel, Álvaro, de cara a esta revolución tecnológica y digital que estamos viviendo? Bien, pues yo los invitaría a que visiten la página intel.com/5G. Ahí tenemos, no crean que es una cantidad de información técnica, por el contrario, esto está muy orientado a que personas que no conozcan del concepto de 5G o que digan, oye, a ver, yo soy de repente de un medio industrial, ¿qué puede hacer 5G por mí? Ahí van a encontrar infografías, estudios que estamos obviamente apostando que van a tener un impacto en diferentes verticales, en diferentes líneas de negocio o a nivel personal inclusive. Entonces ahí los invito, les contaría con mucho gusto cada uno de estos temas, pero nos da para muchos programas para hablar cada uno de los temas, así que pues ahí está. Pues ya te esperamos en una próxima emisión para que nos hables más específicamente de todos estos temas, porque pues la educación va a ser uno de los elementos fundamentales para que podamos aprovechar esta magnífica herramienta. Exactamente, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, te esperamos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque al continuar tendremos una entrevista con uno de los embajadores de las TIC más importantes de América Latina. Regresamos. Los ingresos de los operadores móviles en América Latina en 2017 fueron de 74.2 mil millones de dólares y llegarán a 82.6 mil millones de dólares en 2025. Fuente: La economía móvil en América Latina y el Caribe 2018. En 2017, el número de conexiones de Internet de las Cosas en América Latina totalizó 444 millones de conexiones. Fuente: La economía móvil en América Latina y el Caribe 2018. Estamos de vuelta en Ecosistema Digital 5G. Vamos directamente a enlazarnos con Jorge Bravo. Él es el director general de DPL News y está listo para entrevistar a una autoridad muy importante de la región. Jorge, ¿cómo estás? Platícanos. Muy buenas noches, Ana Cristina. Te saludo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se está celebrando una reunión aquí de Comtelca y Regulatel sobre indicadores de telecomunicaciones y tengo el enorme gusto de entrevistar a Alan Ruiz. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Costa Rica. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues las telecomunicaciones no se pueden entender sin indicadores, sin estadísticas, sin gráficas. ¿Qué comentaron en esta reunión? Básicamente analizamos los retos que tenemos para recopilar toda la información necesaria para que esta información sea homogénea en los países y que a través de esta información podamos tomar decisiones de política pública y regulatoria a nivel de cada uno de nuestros países, así como desde las que son de carácter regional. Precisamente Centroamérica es una región muy desigual, hay países más desarrollados que otros. ¿Cuál sería la radiografía de Centroamérica en telecomunicaciones? Bueno, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, los gobiernos, la industria, inclusive algunos programas como los fondos de acceso universal, la mitad de los centroamericanos no accedemos todavía a la banda ancha. Esto es un reto importante y hay que buscar alternativas para poder hacer ese cierre de brecha digital. ¿Cuáles serían los retos principales de la región? Tenemos temas de televisión digital, pero también despliegues de banda ancha, de infraestructura, de estos fondos de acceso universal para cerrar la brecha digital. Identifícanos algunos temas en algunos países. Bueno, yo creo que en general uno de los principales retos que tenemos es las políticas públicas y sobre todo que los
los gobiernos tienen periodos relativamente cortos relacionados con los tiempos de implementación de estos proyectos. Por otro lado, los desarrollos de infraestructura, las inversiones necesarias para desarrollar esta infraestructura, los tiempos que se requieren, y también hay una limitante muy importante que creo que en todos los países del mundo, y es el tema de cómo realizar trámites a través de los gobiernos locales para esta infraestructura. Y pues ya tendremos algunos temas particulares en algunos países, como son los temas de zonas más vulnerables, de temas geográficos o de acceso a algunas de las poblaciones. También tenemos el problema de que muchas poblaciones aisladas, pues desde la perspectiva económica no es muy interesante llegar hasta allá, por lo tanto tenemos que buscar soluciones de otro tipo, como lo pueden ser soluciones satelitales para llegar a todos los puntos. Como tú sabes, este programa se llama Ecosistema Digital 5G, pero a lo mejor hay que esperar a 5G y desarrollar más otras tecnologías como podría ser 4G. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el tema de 4G todavía estamos rezagados y como tú lo dices, tenemos que impulsar el 4G y cerrar todavía algunos temas de cobertura y penetración en 4G. Pero creo que quizás esto nos pasó por no habernos sentado a discutir cómo iba a ser el 4G hace unos 10 años, por lo que yo creo que sí debemos hablar de 5G, tenemos que tener claro sobre todo temas de espectro en el 5G. El 5G no es una continuidad de las tecnologías como lo fueron de 3G a 4G, el 5G es totalmente disruptivo, va a traer otras cosas, promete mucho para la producción. Si lo que queremos es empoderar a los sectores productivos, pues tenemos que llevar esa tecnología a estos sectores, que no son necesariamente donde están hoy las altas densidades poblacionales. No tendría mucho sentido pensar en productividad para el 5G pensando en la misma cobertura del 4G. Tenemos que pensar totalmente diferente. Centroamérica ha sido un mercado común en sí mismo, o la región, y hay tráfico de migrantes constante y se comunican todo el tiempo. Tendría que haber más comunicación con el norte, que es México, y con el sur, que es Colombia y los demás países. Sí, bueno, justamente eso es parte de lo que estamos haciendo. Nosotros, además de los países de Centroamérica, en Comtelca ya contamos con la presencia de México, tenemos República Dominicana y estamos en negociaciones con Colombia para que también sean parte. La conectividad regional es muy importante. Si pensamos en nuestra región como un mercado relevante, podríamos pensar que, por ejemplo, los temas de la economía digital, si las flexibilizamos en nuestra región, podríamos sacar muchísimo provecho y efectivamente necesitamos más comunicación para ello. Bueno, déjame, te doy un dato a ti y a todos nuestros amigos de Ecosistema Digital 5G. México, donde nos encontramos ahorita, tiene una penetración de dispositivos móviles de 91 dispositivos por cada 100 habitantes. Y cualquiera de los países de Centroamérica tiene más del 100% de teledensidad. ¿Qué nos dice esta amplia penetración de dispositivos móviles en la región? Sí, bueno, ahí hay que entender que esta penetración es para servicios de voz. Cuando ya vamos a hablar servicios de banda ancha móvil, ya los números son muy diferentes y caen mucho. Ahí es donde estamos trabajando justamente para que los números de la penetración de la banda ancha móvil crezcan. Y eso necesitamos varias cosas. Por ejemplo, hacer entender que a los gobiernos que el tema impositivo a estos servicios pues no tiene mucho sentido si lo que queremos es sacar bienestar económico y desarrollo socioeconómico con esta tecnología. Y por otro lado, también es importante que entendamos que este servicio no solamente es para conectarse o para entretenimiento, sino que lleva un poco más allá. Podemos utilizar esto para tener alguna actividad productiva dentro de la banda ancha o, por ejemplo, para educarnos o para recibir servicios de educación y salud. Alan, tú fuiste una autoridad, un viceministro de Telecomunicaciones en Costa Rica, tú diseñabas políticas públicas, ahora desde Comtelca promueves políticas públicas para todos los países de la región. ¿Qué les quieres decir a tus colegas, a los gobiernos, a los reguladores de estos países? Bueno, primero que todo, que una política pública no se diseña sentado en una de nuestras oficinas en nuestras capitales con aire acondicionado. Necesitamos entender
la realidad de cada uno de nuestros países y las diferencias que pueden haber dentro de los mismos. O sea, no es lo mismo una política pública para el sur o el norte de México. Hay que entender las necesidades propias y hay que construir una solución para cada una de ellas, y eso no lo podemos lograr si no entendemos, si no estamos presentes en estas localidades. Y por otro lado, muchas veces hacemos un diseño de una política pública que termina en una lista de buenas acciones. Lo que tenemos que realizar es plantear exactamente qué queremos hacer y por lo menos tener idea de con qué recursos lo vamos a solucionar. ¿Consideras que la nueva conectividad requiere otro tipo de políticas públicas? A lo mejor los estados ya hicieron bastante esfuerzo por conectar, pero faltan las ciudades, faltan los estados, los municipios, sectores muy específicos de la economía de cada país. Sí, el tema del desarrollo de infraestructura es algo como transversal y necesitamos llevar esta infraestructura a donde la necesitemos y tratar de no dejar a nadie fuera. Y sin duda esto requiere un pensamiento diferente. Tenemos que pensar un poco en qué zonas necesitamos compartir esta infraestructura, en qué zonas necesitamos llevar una infraestructura, como decíamos anteriormente, de carácter satelital, o en qué caso necesitamos subvencionar este desarrollo de infraestructura porque de otra forma no llegaría. ¿Cuál es el mensaje final tuyo de Comtelca a todos los colegas, los reguladores, quienes toman las decisiones de las políticas públicas? No podemos dejar a nadie desconectado, o por lo menos con la opción que esté conectado. Y la conectividad no significa solamente que tenga una cuenta de un servicio de banda ancha, significa que esa conectividad sea relevante, que tenga algún propósito, y para ello necesitamos varias cosas. Por ejemplo, que la población entienda qué esté capacitada para utilizarlo y de alguna forma motivar que tenga algún beneficio con la actividad la actividad que ejecuta sea relevante dentro de lo que está viendo en la banda ancha. Muchísimas gracias, Alan Ruiz. Tú eres el secretario ejecutivo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica. Esta es tu casa y siempre tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues regresamos contigo al estudio de Ecosistema Digital 5G. Muchas gracias a Jorge Bravo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí en el estudio de ED5G ahora nos acompaña Violeta Contreras. Ella es reportera y editora de DPL News. ¿Cómo estás, Violeta? Es un placer saludarte. Hola, Ana Cristina, muchas gracias. Pues estuviste en un evento muy importante en Panamá hace unos días de LACNIC y la Comunidad Técnica de Internet. Cuéntanos de qué se trató y pues cuáles fueron los temas principales. Claro, te platico. LACNIC es el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, y LACNOC es la comunidad de operadores de red, también para la región. Durante este evento que organizaron en conjunto del 7 de octubre al 11, la comunidad técnica se reúne para dialogar acerca de los principales retos que enfrenta Internet como la red de redes, ¿no? El principal es la transición del protocolo de Internet versión 4 a la versión 6, que es un tema que a LACNIC le importa mucho. La seguridad también en el tráfico de datos, cómo asegurar que cuando un paquete de datos se envía o se recibe, llegue precisamente a la persona o al lugar al que se quiere llegar, ¿no? Claro. Porque a veces suceden incidentes en los que se interceptan y se pueden utilizar con fines inadecuados. Entre estos temas, pues la comunidad dialoga, hacen foros, conferencias con los especialistas más importantes. Precisamente este tema de la seguridad es uno muy importante. Ellos pues están promoviendo una Internet segura y abierta para así poder cerrar la brecha digital. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos? Una Internet segura y abierta y la brecha digital, que a lo mejor pues no los tenemos tan asociados. Sí, pues Internet es un habilitador social. La gente no solo se comunica o envía mensajes a través de ellos, ¿no? Sino que también puede ejercer derechos y acceder a servicios como salud, educación y, no sé, servicios gubernamentales, entre otros. Entonces, el promover una Internet abierta, que quiere decir que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿no? Que tenga igualdad de oportunidades de conectarse a la red. Y que además sus datos estén protegidos, que las conexiones lleguen hacia donde tienen que llegar. Entonces requiere cada vez más que se implemente infraestructura moderna, que se dé mantenimiento a todo esto, ¿no? Este es un tema que le importa mucho a LACNIC y a la comunidad técnica de Internet, porque a medida que se garantiza ese correcto funcionamiento de la infraestructura, se puede
garantizar que cada vez más personas estén conectadas. Y además también otra de las nociones de los especialistas es que no solo importa acceder o no acceder a Internet, ¿no? Porque una vez que ya le otorgas acceso a la red a las personas, también importa qué hacen con ese servicio, ¿no? Qué tanto pueden beneficiarse de la potencialidad que tiene Internet como un espacio precisamente habilitador de otros derechos. Y otro tema importante fue, como bien lo mencionaste, el paso de la IPv4 a la IPv6. Háblanos un poco de esto. Sí, claro. El protocolo de Internet versión 4 pues ya está prácticamente agotándose. Que son, digamos, los URLs o las direcciones de Internet. Sí, son las direcciones de Internet que no precisamente se ven cuando nosotros nos conectamos, cuando buscamos algo por Google o algo así, pero está ahí, es una serie de números que se ejecuta cada vez que a lo mejor tú realizas una búsqueda o que utilizas tu teléfono móvil, etc. Entonces, estas direcciones pues ya se están agotando, solo quedan 2 millones en el mundo y sin ellas no es posible que Internet funcione, ¿no? Es como una de las bases principales. Entonces, lo que se está promoviendo es que la región, los operadores implementen la nueva versión del protocolo para que entonces pueda tener un correcto funcionamiento, ¿no? Porque no sirve de nada seguir implementando si en algún punto, que según las previsiones del LACNIC, para mediados del siguiente año ya no va a haber ninguno de estos dominios. Entonces, los servicios van a dejar de funcionar y más porque ahora hay una más demanda de tráfico de datos, ¿no? No solo las personas están conectadas, sino también ahora las cosas, ¿no? Y a medida que se vaya avanzando en el cierre de la brecha digital, con más personas conectadas se va a necesitar implementar mucho más este nuevo protocolo. Pues seguramente habrá muchísimo más de qué hablar de este tema por la importancia que tiene y pues porque se están agotando precisamente estas direcciones. Te agradecemos mucho, Violeta, y ojalá pronto nos acompañes otra vez aquí en ED5G. Claro, muchas gracias. Gracias. Pero no te vayas, quédate conmigo porque vamos a escuchar un resumen de noticias tecnológicas muy importantes. Hay temas interesantes, veamos. Alemania propone tener su propia nube con datos europeos para no perder la soberanía digital. Italia aprueba el decreto de seguridad cibernética para 5G, sin discriminar ningún proveedor. Qualcomm lanza un fondo de $200 millones para 5G. Colombia es el país de América Latina con más víctimas de secuestro de datos, según el ESET Security Report. Spotify alcanzó 113 millones de suscriptores premium. Virgin Galactic se convierte en la primera compañía de turismo espacial en cotizar en la bolsa. Las medallas olímpicas de Tokio 2020 estarán hechas con 80.000 toneladas de teléfonos móviles reciclados. Microsoft dice que los hackers rusos han comenzado a piratear los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así llegamos al final de esta emisión de Ecosistema Digital 5G, pero recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 20:30 horas. Nuestras redes sociales son @ed-5G en Twitter, Televisión Educativa MX en Facebook y @TV Educativa MX en Twitter e Instagram. También puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx. Muy buenas noches y recuerda, la infraestructura del siglo XXI son las redes de banda ancha. Televisión Educativa.